Carla Carrizo es política, politóloga, docente en la República Argentina, también es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, está buscando renovar su mandato, fue electa en su momento por Suma Más, ese espacio que había liderado Martín Lustó y que ahora obviamente a través de Evolución Ciudadana intenta renovar el mandato. ¿Cómo estás, Carla? Gracias por venir a la radio nuevamente. No, buen día, siempre un enorme placer intercambiar opiniones, así que un gusto encontrarnos justo previa a las pasos del domingo. ¿Cómo te trata la campaña, Carla? Mira, estamos muy contentos de la campaña que hicimos. Bueno, no es que estamos experimentando algo nuevo, es la misma metodología, digamos, de encuentro que tenemos en los cafés con todos los vecinos, distintas comunas, barrios, etcétera, que hicimos en 2013, que nos dio tan buen resultado, y 2015, así que de algún modo, bueno, disfrutando esto de el ejercicio de representar y poner en la agenda pública los temas de los cuales la ciudadanía quiere hablar. Eso está muy bueno, ¿no? Corrernos los dirigentes y que la ciudadanía ponga la agenda política. Viste que está pasando eso en esa campaña, ¿no? Es como que los dirigentes se han corrido todos y la gente es la que habla o la gente es la que emite su opinión y tal vez eso es un poco copiado de la Ciudad de Buenos Aires que se llevó ahora a la Nación, porque es muy común en la Ciudad de Buenos Aires que los candidatos hicieran, de hecho Martín Lustó muchas veces lo hizo en la campaña previa de caminar sobre los barrios y que la gente vaya preguntando, se vaya sumando. Me acuerdo de esa caminata que hicieron entre Recoleta, Palermo y Belgrano, sí, ¿no? Sí. Bueno, igual es una campaña rara esta, porque es la campaña del silencio. Es decir, porque por eso para nosotros es muy interesante romper esa estrategia, digamos, que de algún modo tienen en la ciudad el oficialismo y también el partido, digamos, ¿cómo es? Unión Ciudadana, que es el Frente para la Victoria, que de eso no se habla, ¿no? Entonces, es una campaña rara, porque nosotros en el 2013 y en el 2015, con UNEN y con ECO, creo que en la ciudad instalamos la calidad de una campaña con debate. Se hicieron un montón de debates en las PASO, después en las generales, y la ciudadanía se politizó en el buen sentido, es decir, se involucró en el sentido que veía que la dirigencia hablaba de lo que necesitaba ella escuchar. La ciudadanía necesita que se hablen de los temas que atraviesan la vida diaria. Y esta campaña es la campaña del silencio, ¿no? De eso no se habla. Entonces hay grandes... entonces estamos como en el medio de la épica del pasado y la épica del marketing. Y nadie habla del presente. Nosotros no queremos silencio en una campaña electoral. No queremos que se utilicen encuestas para inducir el electorado. Creo que es una campaña que, contra lo que pensábamos en Cambiemos, ha bajado calidad. Es una campaña rarísima y no nos parece bien eso. Nosotros queremos incomodar, no queremos la política del silencio, queremos la política, digamos, de la agenda, de los temas que hay que tratar. ¿Por qué crees que bajó calidad? Yo pienso lo mismo, pero lo vengo viendo inclusive de la última presidencial, o sea, tal vez por debatir justamente la grieta entre el pasado y el futuro, entre cambiar y no cambiar, no se debaten los problemas concretos, e inclusive los ideológicos también, porque a ver, hay partidos que tienen visiones ideológicas distintas y nadie juzga o hace un juicio de valor que cuál está bien o cuál está mal. De última es la ciudadanía la que elige. Sí, yo creo que hay un punto en común entre un poco la propuesta de Vamos Juntos en la ciudad, que es el PRO de la coalición cívica y el Frente para la Victoria, y es la gran subestimación al elector porteño, porque cuando vos silencias es como tratás a los electores como niños, ¿no? Como niños que no se han emancipado, y la única voz que tiene que estar en el espacio público es lo que quieren decir los dirigentes, y eso no está bien para un elector formado, sagaz, comprometido con lo público, como es el elector medio de la Argentina y de la ciudad. Realmente eso es no solamente perverso, sino que es una estrategia errónea. Por eso creo que el domingo va a haber algún voto sorpresa. ¿En qué sentido el voto sorpresa? Y convoco a la ciudadanía a protestar cívicamente, que usen ese voto, porque nuestro objetivo es hablemos de lo que tenemos que hablar. Las elecciones sirven para crear agenda de lo que los ciudadanos necesitan escuchar, pero no esta cosa de dirigencia endogámica, donde la estrategia es buscar con quién pelear. No nos sirven, ni a los ciudadanos ni a la dirigencia. ¿Cuál sería una buena elección para ustedes? Mira, una buena elección, digamos, se ve que no estamos tan mal, porque ayer nos sorprendió mucho una editorial muy fuerte de un periodista que es respetado, que es Carlos Pagni, donde por primera vez hay una especie de sincericidio, digamos, de los números, y nos ubica segundo, que eran un poco los números que nosotros teníamos.
y con esta idea de que él denuncia que el PRO quiere crear su propia oposición, y esto es importante para el PRO. ¿Por qué es interesante o por qué quiere que el Frente Victoria sea la oposición? Porque es una oposición funcional, es decir, todos sabemos que el kirchnerismo en la ciudad nunca pudo ganar, siempre tuvo un techo de un 20%, 25%, aún en el ciclo poderoso del kirchnerismo. Entonces, el PRO quiere fabricar una oposición... No recuerdo, lo había hecho Filmus, ¿no? También. Exacto. Si mal no recuerdo, había sido él. Nosotros lo que decimos es que a nosotros se dice de nosotros, ¿no? El Frente de Victoria dice que somos una oposición oficialista. Nosotros somos oposición constructiva. Nosotros queremos construir, pero queremos controlar. Queremos debatir el presupuesto de la ciudad, pero queremos controlar en serio y tenemos perspectivas de seguir compitiendo, no nos queremos silenciar. Mientras que el PRO quiere elegir una oposición funcional, que silencie, que no discuta. Y con la ciudad que tenemos, hay una estructura de pobreza muy importante en la ciudad, no vivimos bien todos los porteños, queremos debatir, no queremos silencio. Así que a incomodar en las urnas, y si los partidos que controlan la agenda no lo quieren hacer, el elector tendría que protestar. Después tiene tiempo de elegir. Camila. Sí, yo quería preguntarte. Hoy Martín Lustó a las 18 horas va a encabezar un acto de campaña para explicar las propuestas sobre la tercera edad. ¿Cuáles son las propuestas concretamente? ¿Cuál es la situación actual y qué piensan ustedes hacer como para sacarle ventaja a esta situación? Mira, nosotros decimos que la tercera edad, que en realidad es adultos mayores, ¿no? Porque la tercera edad ya es una franja bien amplia, como los niños, que son los sectores más vulnerables de nuestra condición humana, cuando empezamos y cuando terminamos. No son actores fuertes en las políticas públicas de la ciudad. Nosotros desde Evolución tenemos un programa que lo instaló nuestra legisladora Inés Gorbea, después nosotros lo llevamos a nivel nacional, que es un programa que se llama Volver a Vivir. Volver a Vivir es cuando vos te jubilás, tenés el aprendizaje de la vida te pasó, pero no siempre pudiste elegir en ese trayecto anterior. Lo cierto es que los adultos mayores hoy tienen una proyección, digamos, de su vitalidad mucho más amplia de la que tenían nuestros abuelos, incluso nosotros mismos. Entonces ahí tienen como unos 15 años donde no tienen un proyecto para volver a revincularse, digamos, con su experiencia y ponerla en la sociedad. Entonces nosotros Volver a Vivir es un sistema de pasantías, digamos, laborales de 4 horas. Esto ocurre en el mundo, el valor social de la experiencia, ¿no? Entonces, volver a elegir. Uno a partir de los 65 nos pasa, porque tenemos un montón de gente que conocemos, que dice, queremos hacer algo, pero no tenemos lugar en esa sociedad, en una sociedad que no ofrece programas, digamos, para hacer, digamos, de esa experiencia acumulada un capital social. Entonces, bueno, sin que eso conspire contra un régimen laboral, porque ya te jubilaste, digamos, con un régimen laboral en la actividad, lo cierto es que hay talentos increíbles que están subutilizados. Entonces nosotros queremos este programa de pasantías, el Ministerio de Trabajo lo ha recepcionado muy bien, con un sistema de incentivos para las empresas privadas, con 4 horas laborales. Así que bueno, eso es un proyecto, digamos, podemos hacer cosas, la vida no termina, la vida empieza cuando uno puede elegir, y es como volver a vivir. ¿Qué vida quiero tener cuando no pude elegir? Y otro punto es también la protección. Nosotros hablamos se llama el gerontocidio. Hoy se habla mucho del femicidio, pero los adultos mayores son víctimas de violencia, muchas veces de una violencia intramuros, como los niños. El 90% del maltrato en los adultos ocurre dentro de los hogares, y fuera de los hogares son vulnerables. Ahora hemos visto siempre en las noticias, cuando hablamos de inseguridad, los adultos mayores son atacados en las plazas, y ahora ya en sus viviendas. Es decir, porque el umbral de protección es mínimo. ¿Cómo se pueden defenderse, digamos, esa sospecha de que son vulnerables? Eso con la educación, bueno, nosotros ¿no? Sí, pero nosotros también hemos elevado el umbral de violar esa ley, de atacar a un adulto, y hemos puesto todo lo que es la legislación penal acorde con la Convención Internacional de Adultos Mayores. Es decir, que sea mucho más difícil atacar a un adulto mayor, que sea mucho más difícil, que las penas sean más altas, porque hay que proteger a quienes no se pueden proteger, niños y adultos. Así que tenemos, diría, una gama de políticas públicas donde los niños y los adultos tienen que ser los protagonistas de las políticas. Analía. De hecho, escuchándola, pienso que los adultos son como los niños, ¿no? Sensibles, vulnerables. Bueno, quería saber qué opina usted de extender la edad jubilatoria. Es interesante eso.
Mira, todavía de eso se ha dicho mucho y se ha hablado y se ha explicado poco. Todavía no tenemos una propuesta de reforma, no ha venido nada del Ejecutivo. Sí me parece interesante que sea optativo por 5 años, ¿no? Yo vengo de la facultad, en la universidad, los profesores que son honorarios, cuando ya llegan a la edad de jubilarse, tienen la posibilidad de seguir trabajando 5 años. Y esto está bien, por esto que decíamos, se extendió el promedio de vida. Entonces ya por eso no hablamos de tercera edad, hablamos de adultos mayores, porque hay como 2 terceras edad, ¿no? De los 65 a los 80 y de los 80 en adelante. Entonces, lo que pasa es que muchos, claro, los 65 al ser años... optativo, el jubilado, si quiere, si puede querés, podés trabajando. seguir trabajando. Entonces, ¿por qué muchos no quieren jubilarse a los 65? Porque pierden un porcentaje importante del salario y se sienten en condiciones de decir, bueno, tengo 5 años más para dar lo que tengo. Entonces, si es optativo es muy bueno, porque es más derechos, no es, digamos, es adquirir derechos a elegir, no es perder derechos. Hay que ver el resto. Bien. Hay que ver el resto. Bien. ¿Qué pensás recién hablábamos antes de que vos ingresaras al piso, seguramente escuchaste afuera la situación de Carlos Saúl Menem, bueno, que tiene 2 condenas, tiene condena en primera instancia, también en la Corte, en la Cámara, no es así en la Corte, por la venta de armas a Croacia y Ecuador. Ayer el expresidente hemos conocido que no se puede presentar a elecciones, según dijo la Cámara Electoral. Sin embargo, tuvo un apoyo de la comunidad de La Rioja, haciendo una marcha y viéndose gente con cierto nivel de apoyo popular. ¿Qué pensás al respecto, tanto de lo institucional como también de la sociedad apoyando a Carlos Saúl Menem, parte de la sociedad, ¿no? Bueno, celebro el fallo, celebro la impugnación que hizo la Cámara Nacional Electoral, pero también, digamos, porque esto es un gran mensaje, un buen mensaje político a la clase política, porque cuando los candidatos pierden sensatez, es bueno que la justicia no la pierda. Así que eso me parece un buen mensaje para los dirigentes políticos, ¿no? Ahora, el segundo mensaje es, tenemos que esperar que un juez diga cuáles son las condiciones de idoneidad de los candidatos, de los funcionarios. No. Miren, hay muchas leyes que esperan en el Congreso, nosotros mismos presentamos una. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de idoneidad? Porque ni siquiera alcanza con ser honesto. Nosotros vimos el caso de Gómez Centurión, una persona muy honesta, pero también violenta, porque desconocía leyes del Estado argentino que penalizaban el terrorismo de Estado. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de idoneidad? Entonces nosotros dijimos, bueno, no pueden ser candidatos ni funcionarios quienes hayan cometido delitos y sean condenados por alterar el orden público. Por ejemplo, en el caso de Delía, nosotros vemos que Delía se está postulando como candidato a diputado, es el mismo, es la misma persona que hace 13 años era legislador por la provincia de Buenos Aires y tomó una comisaría. O sea, 13 años está durando la causa. Claro, pero entonces, es interesante lo que vos decís hablemos en de relación a idoneidad. la taxatividad de qué debería ser. ¿Qué es ser si vos idóneo? Si yo no respeto la ley, yo no puedo representar políticamente, porque la representación es una responsabilidad pública, no es una experiencia individual. Entonces, primera condición, no haber sido condenados por delitos contra el Estado del orden público. Segundo, bueno, lo que ya sabemos, no haber sido condenados por delitos de lesa humanidad. Y ahora lo que estamos trabajando es para incluirlo en este proyecto que presentamos, y lo presentamos en marzo, o sea que la Cámara de Diputados tiene que trabajar, aún en elecciones. Y el tercero es no haber sido condenados en primera instancia. Y en primera instancia, vale ya una condena en primera instancia por delitos contra administración pública. Digamos, ¿por qué? Porque eso es si esperamos que esa segunda instancia que llegue a la Corte, miren, cuando nosotros impedimos que sea candidato porque esté condenado cuando la condena no es firme, no importa, porque vos, hay cada 2 años hay elecciones, o sea, no impedir una elección hasta que resuelva no significa que no impidas a 4, a 6, a 10, pero es levantar el umbral, porque la representación política en Argentina y en todas las democracias del mundo se basa en un sistema de confianza, no de sospecha. Claro, pero es súper interesante lo que dice Carla en relación a tener la ley previa. Exacto. Porque si no, después la dejás al libre albedrío de la justicia o del cuerpo legislativo de turno, pero no tenías una ley que te diga, no, vos podías ingresar o no podías ingresar. Porque ahora decimos de Carlos Menem, pero Carlos Menem, ¿cuánto hace que está en el Senado? Bueno, Entonces... bueno, y hablando... Y otra cosa muy importante, que ayer en un programa lo dijeron, resulta que ahora nos celebramos que un juez impida que sea candidato, pero él es senador.
Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa con los senadores y qué pasa con los diputados? Y ahora volvemos a otro punto también que es interesante, y es el desafuero, ¿no? Miren, ayer hubo una reunión muy interesante en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde vinieron constitucionalistas de prestigios, y esto es muy importante que la ciudadanía lo sepa. Se pueden, los diputados y los senadores podemos usar el artículo 70 de la Constitución Nacional y desaforar a los diputados o los senadores pidiendo las causas a los jueces que sentimos que están con causas de sospechas de delitos contra la administración pública, para elevar el umbral. Y cuando terminen de resolver sus asuntos, que vuelvan, pero no cobran dieta, no representan, no votan. O sea, es una Lo sospecha. podemos hacer y lo podíamos hacer con el caso de Vido, y lo bueno de este mecanismo del artículo 70 es que los mandamos a la justicia a resolver. Entonces, también esto interpelarnos como dirigencia, porque la lucha contra la corrupción no puede ser un espectáculo mediático de la clase dirigente, tiene que ser una respuesta institucional, porque la sociedad argentina no tiene margen para más, no tiene margen para más. Entonces, primero, se puede resolver el tema del autocontrol de la Cámara usando el artículo 70. No hace falta que lo pida ningún juez, porque se dijo que no, que hacía falta... No. Solamente puede pedir el juez el desafuero cuando hay un diputado que tiene un proceso y que se niega a ir a declarar. Claro. Pero cuando no se diera el resto de los casos... no impide en absoluto que nos autocontrolemos. Sí, ahora Así que animarnos a usar ese mecanismo, porque me parece que no nos animamos, porque todo el mundo cree que la vara va a ser muy alta y no queremos estar dispuestos Es que ahí a está ponernos la bajo un pregunta, control ¿por qué el constitucional. gobierno no lo hizo? ¿Por qué el gobierno no lo hizo Bueno, de esa manera? Eso fue un gran debate que tuvimos nosotros internamente en Cambiemos. Nosotros creíamos que teníamos que ir por un mecanismo eficiente, solo, y que nos diera un resultado positivo a la justicia. Dentro de Cambiemos hubo un debate muy interesante. Nosotros teníamos esta posición porque no puede ser Menem debido... Mire, la corrupción no es una excepción en Argentina, es estructural, y las leyes están para resolver problemas estructurales. Así que dimos el debate, finalmente terminó, ¿no? Ganó la exclusión, pero fue una victoria pírrica, porque los mismos votos eran para el desafuero y hubiésemos logrado sacar a Debido. Entonces, es un aprendizaje colectivo. Está bien que hagamos estos debates, pero lo que no podemos hacer es populismo institucional. La sociedad, porque no, somos irresponsables, como que activamos un debate y después no somos capaces de resolverlo. Entonces, bueno, y otro tema importante, el tema de no solamente la idoneidad, la duración de las causas, ¿no? Claro, Menem, 20 Debido, años. sabíamos quién era Vudú. Debido durante Vudú, sabíamos, y cuántos otros más. Miren, acá el tema de la imprescriptibilidad que nosotros votamos en diputados, media sanción, yo me abstuve, estoy en contra totalmente de la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, porque si ahora se toman 14 años, si los hacemos imprescriptibles, quiere decir que el mensaje que damos a los jueces es, ¿pueden tomarse toda la vida? No, tenemos que ir y ver cómo han resuelto esto otras democracias. Y otras democracias, España, etcétera, ¿cómo lo han resuelto? Poniendo plazos judiciales cuando los dirigentes políticos integrantes de cualquiera de los tres poderes tienen causas por sospechas de delitos contra la administración pública. Ese proceso penal no puede durar más de 2 años, porque la ciudadanía no puede votar sospechados. Tenemos que saber si son responsables o son inocentes. Carla, te vamos a tirar unos nombres, vos lo desarrollás como quieras, en el tiempo que quieras, es libre, no es que una palabra, o sea, desarrollarlo en los momentos que quieras. El presidente Mauricio Macri. Una gran expectativa para los argentinos. Nosotros queremos apoyar la posibilidad de equilibrar la política presidencial en la Argentina. Creemos que hace falta la alternancia y el equilibrio. No puede ser que en Argentina tengamos la sensación de que solo un partido está en condiciones de gobernarnos. Necesitamos que Cambiemos se fortalezca y que haya nacido para quedarse, independientemente del liderazgo presidencial o de quien ocupe la presidencia. Máximo Kirchner. Bueno, un joven que representó a la política con una práctica, digamos, de octogenaria. Es decir, hay jóvenes que practican la política con prácticas que queremos cambiar. Hay jóvenes viejos. Queremos una generación que podamos decirnos desde otro modo, representar con otro lenguaje, la generación de democracia. Martín Lustó. Para mí un liderazgo poco común, en el que me siento muy orgullosa de compartir este espacio. Bueno, creo que es eso, que es un liderazgo que representa los hijos de la democracia, ¿no? La confianza política, pensar más que pelear,
hablar más que gritar. Y a veces esa generación, que es lo que hemos sido capaces de producir, genera disrupción y sospecha porque la mayoría está acostumbrado a las malas prácticas. Así que una gran expectativa para el futuro. Juan Domingo Perón. Un líder digamos, interesante la pregunta. Bueno, fue el primero que puso en discusión la distribución de la riqueza en Argentina, y eso está muy bien. Celebro porque a veces siempre tenemos, quienes no somos peronistas, una visión que descalifica la emergencia del peronismo. Yo creo que fue muy bueno. La Argentina fue muy conflictiva porque fue muy moderna, y esa modernidad y esos niveles de conflicto tienen que ver con lo que nos hizo muy fuertes. Miren, el voto obligatorio con el radicalismo, voto universal, es el único momento en que todos somos iguales ante la ley. Y la distribución, digamos, la torta, la distribución, la justicia social que de alguna manera instala el peronismo. Son los dos grandes aspectos, digamos, de la Argentina moderna, y no son cosas para descalificar, son logros argentinos, aún con los niveles de conflicto que tuvimos que experimentar. ¿Elisa Carrió? Elisa Carrió es una líder parlamentaria excelente. Me gusta el rol de fiscal de la República. No me gusta el componente autoritario de los liderazgos, sean varones o mujeres. Y ella tiene un componente un poco bastante parecido a Cristina. La verdad soy yo. La verdad en democracia es un acuerdo, no es unipersonal. Sergio Massa. Sergio Massa, bueno, un líder que tiene el desafío, digamos, de buscar un lugar en el post-kirchnerismo, pero, digamos, un poco de exceso de populismo institucional, ¿no? Me parece que es interesante. Le debemos a él la gobernabilidad, no hay que descalificar, pero no me termina, digamos, de convencer esta cosa de colaboro y pongo la trampa. Me gustaría un poco más verlo en perspectiva. El Papa Francisco. Bueno, es un líder, es independiente de que sea argentino. Yo creo que su liderazgo lo evalúan en su liderazgo dentro de la Iglesia Católica, y en ese contexto hay que evaluarlo. A veces, que como es argentino, creemos que tiene que argentinizarse y lo castigamos si se involucra o no se involucra. Para mí eso es irrelevante. Para mí lo interesante es el desafío que él tiene en la Iglesia Católica, que es un Estado, no solamente una religión. Y creo que en ese contexto realmente está poniendo una impronta muy parecida a la de Juan Pablo II, que la Iglesia Católica, en torno a lo que es el espectro, digamos, de la religiosidad en el mundo, está bueno que lo haga. Así que me parece que lo admiro. Carla Carrizo. Bueno, una trabajadora de la política, muy contenta del lugar en el que estamos, con Evolución. La verdad, muy orgullosa del grupo que tenemos nombres. Miren, lo que a mí me encanta de nuestras listas, tanto en la Cámara de Diputados como en la de los legisladores, es que todos tenemos nombres propios, no tenemos que ocultarnos en el nombre de nadie. Miren, a mí una de las cosas que me llama mucha atención de esta elección es que la lista de Vamos Juntos y la lista de Unión Ciudadana son como listas fantasmas, nadie sabe quiénes son. Bueno, nosotros tenemos nombres propios, tenemos trayectorias propias, perfiles muy distintos, tenemos representantes de los sindicatos, de la academia, de la tercera edad, y entonces no queremos mostrarnos a partir del que lidera la lista, porque todos somos los líderes sociales en lo suyo, y eso es como un orgullo, digamos, de pertenecer. Nos gusta mostrar lo que somos y queremos representar sin un libreto anticipado. Carla, gracias por venir a Radio Sónica. Me gustaría que dijeras el número de lista y cómo la gente puede optar por ustedes el domingo en Las PASO. Bueno, miren, no vamos a decir números porque la gente se los olvida, porque son muchas, así que hay que reformar la ley de partidos políticos para que sean pocos y buenos partidos y no muchos, porque la fragmentación no siempre representa. Nosotros, nuestra lista la lidera Martín Lustó, a nivel de diputados, y Débora Pérez Volpi, que es un enorme orgullo que nos haya elegido. Realmente estamos muy contentos con Débora, así que van a ver esas fotos debajo del nombre Evolución. ¿Qué es lo que viene después del cambio? La evolución. Nosotros queremos no esperar y empezar a debatir eso en el presente de la ciudad. Gracias por venir a Radio Sónica siempre que te convocamos. Muy, pero muy amable. Gracias. No, un placer y gracias a ustedes. La diputada nacional Carla Carrizo.